Hola, hola a todos. Regreso aquí con un nuevo video. Ahora estoy hablando acerca de la existencia de Dios y todo lo que conforma a la humanidad en su relación con ello. Todos hemos estado viviendo con muchas dudas. No hemos sabido, como se puede decir, saber la verdad. Muchos dudamos, otros estamos más puestos en que no existe Dios, y otros, por lo contrario, tenemos una fe mucho más firme en que Dios existe. Pero siempre para muchos ha existido esa duda, esa creencia, esa fe no se tiene con fuerza. No se cree en Dios como debería de hacerse, ya que el hecho de querer creer en Dios compromete mucho más de lo que los hombres estamos haciendo. Requiere más entrega, requiere más disponibilidad. Ese Dios requiere poner una fe sin querer obtener algo de Él, porque siempre queremos, le pedimos cosas a Dios, estamos orando y a veces ni siquiera oramos, simplemente le pedimos cosas a Dios y queremos que Él nos las cumpla. Pero si no las cumple, en lugar de pues decir, pues de seguro Dios no quiere esto para mí, o simplemente Dios no va a darme cosas materiales así simplemente porque sí, decimos que Él no existe nada más porque no nos las da. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que vivir. Dios puso los medios, Dios puso el mundo. Y cuando digo mundo me refiero a la tierra, el agua, las plantas, los animales. A eso me refiero cuando digo mundo. Dios puso lo material, lo físico para vivir en este planeta, que es el planeta Tierra. Y sí, o sea, muchos nomás con el hecho de que Dios no nos cumpla algo cuando lo necesitamos, no creemos en Él. O sea, lo rechazamos simplemente por ese hecho. Después vamos a decir que la gente no cree en Dios si muere uno de sus familiares. Si matan a uno de sus familiares, le echan la culpa a Dios. No creen en Dios simplemente porque se murió alguien, un ser cercano a ellos. Y eso es algo realmente triste. O sea, ¿cómo uno va a juzgar a Dios porque murió un familiar o una persona cercana a uno? Una cosa es, si uno es creyente, recibir la muerte, que es lamentable, de un ser querido, y después estar un tiempo reprimido y con depresión. Y otra cosa es porque pasó eso, negar la existencia de Dios. Sí, yo tengo que admitir que hay muertes que son muy feas, hay muertes que son muy inesperadas, hay muertes que son muy injustas, pero tienen que estar en cuenta que esas muertes no fueron la culpa de Dios. Dios no está aquí para traernos a todos como títeres. Todos y cada uno de los humanos tenemos nuestras propias formas de movernos. Él nos dio libertad, Él nos dio voluntad y Él nos dio el mundo para estar aquí, para poblarlo, para crecer y para coexistir todos unidos. Así que si alguien o algo en la sociedad no está funcionando, si un humano no está queriendo formarse con los demás y él está queriendo salir de ese rumbo y él toma la decisión de crear un mal hábito, de hacer algo malo, de tomar acción en algo que está mal y él lo ejecuta, es la culpa de él o de las personas que le enseñaron a hacer lo que hizo. Él para poder ser una persona que se extirpe de su culpa sería prácticamente un accidente, pero ni siquiera los accidentes son culpa de Dios. Como les digo, recuerden bien qué fue lo que creó Dios: los animales, el ser ambiente, el medio ambiente, y también sería todo lo que conlleva la naturaleza, los minerales, las vitaminas, las frutas, las verduras, los árboles,
En resumen, sería tierra, mar, cielo, fauna, flora y espacio. Esas son las creencias, esas son las creaciones de Dios, disculpen. Y fuera de eso, el humano fue el que creó todo lo demás. Los carros, las casas, todo lo que haya sido forjado por la mano del hombre, que no haya existido desde el principio de los tiempos, cuando el hombre empezó a poblar la tierra, fue creado por el hombre. O mejor dicho, fue forjado y moldeado por el hombre, ya que están usando los materiales que Dios les dio para hacerlo. Ya ellos están formando con esos materiales otros materiales, pero siempre está la base, la raíz, el inicio, lo que vendría siendo el origen de lo que se usó para crearlo, todo lo que existe ahora, todo lo material, todo lo que usamos, todo lo que convivimos. Muy bien, eso está por ese instinto. Luego están las personas que no creen en Dios. Las personas que no creen en Dios lo juzgan porque, según las posibilidades científicas, Dios no puede, pudo habernos creado a nosotros. Según ellos, juzgan juzgan de que Dios no existe porque los humanos y los animales y prácticamente todo lo que existe en la naturaleza pudo haber sido creado por el medio de la ciencia, por el medio de minerales, de bacterias, de la química, de la física, de las leyes de la evolución, de las leyes científicas, desde todo el origen de cómo han ido creciendo las cosas y cómo han ido cambiando, cómo se han ido deteriorando las cosas en el mundo y cómo todo ha ido, se puede decir, evolucionando. Todos basan, o la gran mayoría, en que todo se fue dando como en Darwin, con la evolución y el crecimiento de, se podría decir, un orangután, hasta lo que vendría siendo el hombre, empezando con el Australopithecus y terminando con nosotros que somos Homo sapiens. Pero todo eso no encaja, no tiene sentido, porque el hombre no ha podido tomar bacterias y minerales y el oxígeno y todos los elementos que forman el planeta para dar vida a todo lo que existe, que sea un ser vivo, y formar ellos un ser vivo. O sea, no han podido hacer eso, no lo han podido hacer y no se puede hacer. No existe una forma de crear de una bacteria vida. Supongamos, tenemos el planeta Tierra sin ningún humano, sin ningún animal, sin ninguna planta, y de repente el planeta, como estaba en el principio, cuando estaba estable con oxígeno, ozono, todo listo para que el planeta pudiera ser prácticamente lleno de vida, que empezara a originarse la vida, llega un humano, cae, él llega y empieza a experimentar con una bacteria y hace que de ella brote vida, que de ella brote, digamos, una mosca muy pequeña, un mosquillo, una flor. No hay forma que de una bacteria o que del oxígeno llegue a surgir un ser vivo. Se ponen a pensar ustedes y ustedes empiezan a negar la existencia de un Dios, diciendo que Dios no existe por el simple hecho de que la ciencia lo está quitando de su lugar, que la ciencia está mostrando que la vida surge por evolución y que la vida surgió por el oxígeno y desde el origen por bacterias. Las bacterias son organismos
Son organismos que tienen enfermedades, tienen, se puede decir, pequeñas estructuras moleculares que se forman por una fusión de átomos y moléculas en las que se pueden incluir diferentes tipos de información, tanto se pueda decir positiva como negativa. Pero no por más bacterias que juntemos vamos a crear un ser vivo. Las bacterias no evolucionan a seres vivos. Y las bacterias era lo único que pudo haber existido si supongamos las cosas fueron como se creen que fueron desde el origen de la vida de los seres vivos y del hombre y de las plantas. Las bacterias pudieron haber sido lo único que pudo haber existido en aquellos tiempos. Y si ponemos esta hipótesis y nos damos cuenta que las bacterias nunca van a poder crear vida, entonces ¿por qué estamos creyendo que nosotros surgimos de ahí? ¿Por qué estamos poniendo esa posibilidad como una razón para nuestra existencia? Estamos en un mundo que está perfectamente colocado en cierto punto de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar. Estamos en el lugar exacto para que haya vida. Un poco más adelante, muy caliente. Un poco más atrás, muy frío. Pero de cualquier forma, si movemos el planeta de aquí a otra órbita, no sería lo mismo. Nuestro planeta sería un lugar inestable y moriríamos casi inmediatamente si llegara a suceder ese cambio de posición. Pero el planeta Tierra no. Él se encuentra en el lugar exacto, en el lugar perfecto para que haya vida. ¿No creen que son demasiadas coincidencias? Es una coincidencia muy rara, sí. ¿Es una coincidencia que se podría llegar a repetir en otro lugar? Puede que sí, pero solo estamos hablando en cuestión a la posición del planeta, en distancia, a su estrella, o al Sol como lo conocemos a nuestra estrella. Y después de ahí surgir vida. Ahí es donde entra completamente lo mal. Porque ahí es donde nos damos cuenta que ahí es donde se imposibilita el hecho de que vaya a haber otro lugar exacto a este lugar. Puede que exista otro lugar así, pero eso no es algo que nos con, compele a nosotros, porque Dios pudo haber hecho otro planeta en otro lugar, dar vida a otros hombres y a otros seres que al final de cuentas también recibirán la visita de Dios al final de los tiempos. Aunque ellos no sepan lo que realmente fue la visita de Dios al mundo, ellos también van a saber cuando Dios venga y lo recoja. Pero esa es una posibilidad que es inexistente. Eso es una suposición. Porque si Dios hizo un planeta y mandó a Dios aquí, a su Hijo Jesús, y Él dejó aquí el mensaje junto con sus apóstoles hace 2013 años, y Él está esperando el día para hacer su segunda venida y venir por nosotros, ¿por qué tendría que hacer otro planeta? ¿No les suena bastante raro? La posibilidad que les digo que sí es probable es el hecho de que exista otro planeta en las mismas condiciones que este, pero que exista otro planeta con humanos es una posibilidad prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque nunca va a surgir de las bacterias vida. De las bacterias no se puede evolucionar. Las bacterias son un organismo estático, un organismo que va a estar ahí, un organismo que va a morir y desaparecer en el momento que el sol le pegue. Van a surgir otras bacterias, sí,
pero son bacterias parecidas a esas o son bacterias iguales a las que ya existían. Pero las bacterias no evolucionan, las bacterias no se procrean, las bacterias no tienen una forma de poder evolucionar o de poder coexistir o de poder tener relaciones y poder tener hijos y poder crecer y poder ser algo más. Las bacterias evolucionan en otras bacterias, pero las bacterias no crean vida. Las bacterias no crean insectos, no crean nada. Están completamente limitadas a formar organismos que podrían ser tanto positivos como negativos para los otros organismos vivos. Y esa es la posibilidad. Incluso nos estamos dando cuenta que si las bacterias solamente afectan a organismos vivos, ¿cuál es la posibilidad de que existan bacterias en otro lugar? Nos damos cuenta que las bacterias, si las ponemos en la pared, no van a hacerle nada. Una pared de concreto. Si las ponemos sobre una madera, no le va a hacer nada. Si los ponemos sobre fierro, no le va a hacer nada. Si lo ponemos sobre hule, no le va a hacer nada. Si lo ponemos sobre oro, no le va a hacer absolutamente nada. A la tierra, nada. Al agua, nada. Las bacterias solamente afectan a organismos vivos. Y las bacterias no serían prácticamente algo que debería existir si no hay un planeta en el que exista vida. Así que incluso nos estamos yendo a una posibilidad mucho más remota, una posibilidad mucho más inexistente, cada vez más pequeña, a tal grado que es imposible de que se dé. Como les digo, las posibilidades son muy pequeñas, pero les doy ese punto. Hay probabilidad de que haya otro planeta que esté igual que el planeta Tierra, ubicado a la misma distancia que el Sol. Incluso es probable que también haya agua y tierra, pero que de ahí surja vida de las bacterias, ya nos dimos cuenta que es prácticamente imposible. Esta plática se está yendo bastante largo, pero quiero que vayan comprendiendo por qué es esto. Muy bien, ahora que movimos todas estas cosas de lado, ya nos dimos cuenta de lo que vendría siendo el hecho de por qué los ateos o las personas que no creen en Dios niegan estrictamente que Dios no existe, basando su ciencia y sus evoluciones y todo eso en el hecho de que los hombres surgieron de ello. Todo se derrocó desde el origen. Desde el origen nos estamos dando cuenta que no es probable que haya surgido el hombre de una manera evolutiva, porque si nos vamos a poner a hablar de la evolución, nos vamos a poner a hablar desde el origen de la vida, de las plantas, de los animales, de los seres del mar y de los seres de la tierra y de los seres del aire. La vida surgió en el mar y la vida surgió ahí y no fue de bacterias. Todo surgió desde pequeños organismos y organismos de medio tamaño con un aspecto raro, pero no un aspecto fuera del esquema de los animales. Los animales marítimos son animales que dieron origen probablemente a ciertas dietas en el agua, a ciertos organismos ahí abajo, a ciertas bacterias, a ciertos parámetros que se dieron en el agua. Pero, díganme, ¿acaso los animales del agua le dieron origen a los de la tierra? No, la vida surgió en el agua, sí, pero los animales que estaban en la tierra y que estaban en el aire no surgieron por ello. Dense cuenta de qué feo están siendo destruidas sus teorías. Si ustedes están queriendo poner a los pescados
una sardina, una ballena, un tiburón. Díganme, esos animales, ¿cómo van a darle origen a un tigre, a un león, a una mosca, a una cucaracha, a un alacrán? Muéstrenme, explíquenme cómo van ustedes a crear de una evolución. ¿Cómo van ustedes a evolucionar animales que están en el agua a animales terrenos? Pónganse a pensarlo. La vida surgió en el agua según la ciencia, ¿verdad? La vida empezó ahí. Pero díganme cómo va a salir de ahí en forma de una hiena, de un lagarto. ¿Mm? Pónganse a pensar bien lo que están diciendo. Pónganse a pensar bien en por qué la vida pudo haber surgido por una razón completamente diferente a la que ustedes conocen, a la que ustedes dicen que es la verdadera. La vida pudo haber surgido de una bacteria. Pónganse a pensar bien eso. Pónganse a pensar bien en el origen. No sean tontos. Usen su cerebro. Usen la ciencia. Y se van a dar cuenta que la ciencia está a favor de una existencia creativa. De una existencia que pudo haber surgido de la forma que ustedes no creen que sea posible. Por medio de dos animales que empezaron toda una cadena que fue saliendo. Fue procreándose y fue poblando la tierra. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ya quedó de lado el hecho de por qué estamos aquí probando que no existe la evolución de una bacteria, que es la que pudo haberle dado origen a la vida que conocemos ahora. Completamente irrevocada, completamente imposible. Las probabilidades son tan remotas como el hecho de que yo me gane la lotería sin comprar ningún boleto. Así de remotas son las posibilidades. Prácticamente imposible. ¿Mm? Surgimos a las personas que están dudando de la existencia de Dios, pero que ellos sí tienen hasta cierta forma fe. Y no me refiero a los agnósticos, me refiero a toda persona que tengan fe en Dios. No en un Dios, sino en Dios, el Padre de Jesucristo. Y esas personas, ¿por qué dudan? Vamos a hablar de un ámbito más real, un ámbito más humanístico. Las dudas por las que esas personas no creen en Dios son dudas bastante tontas, irrelevantes, para serles sinceros. Para serles sincero. Ellos no creen en Dios, como les había dicho, porque se les murió una persona a una edad temprana. Porque una persona llegó con una enfermedad al mundo. Porque una persona murió de una manera inesperada. O de una manera injusta, como les había dicho. O porque ven a los padres. Ven que están haciendo cosas malas. Están cometiendo pecados en contra de su fe, en contra de su apostolado. Y solamente por eso dicen que Dios no existe. Juzgan a Dios por eso. Juzgan a Dios basándose en lo que el hombre hace. Y fíjense bien que el hombre es imperfecto. Yo soy imperfecto. Ustedes son imperfectos. Todos somos imperfectos. Nadie en este mundo es perfecto. Todos tenemos nuestros propios errores. Todos tenemos nuestras propias caídas. Y juzgar a Dios por lo que hace el hombre, por cualquier cosa que diga el hombre, juzgarlo a él y decir que no existe es completamente irrelevante e ignorante. Decir que Dios no existe por algo que hizo un hombre
es algo completamente estúpido. Y perdonen la palabra. Es incluso más inteligente juzgar a Dios basándose en la ciencia y en la teoría de la bacteria que juzgar que Dios no existe por lo que hace el hombre o por lo que le pasa al hombre. Las enfermedades existen lógicamente porque nuestra diversidad interplanetaria es demasiada. En el planeta hay tantos humanos y tanta vida que lamentablemente los humanos mezclaron muchas bacterias y crearon enfermedades y síndromes. Fue una variación extremadamente grande entre las bacterias y entre los microorganismos y los experimentos científicos y los químicos y las inyecciones y las medicinas y todo lo que creó el hombre en el laboratorio, que son los que están creando toda esta peste de enfermedades que nos están inundando. Los hombres de antes vivían mucho más que nosotros. Algunos llegaban a vivir hasta 500 años. Y es verdad, hay hombres de los tiempos antes de la venida de Jesús que llegaron a vivir más de 500 años. ¿Por qué? Porque esa era la vida que debió haber vivido el hombre. Era su verdadero rango, su verdadera esperanza de vida era mucho más larga por toda la limpieza que había en el ambiente, por toda la limpieza que había en la comida que comía, por todo lo que existía. Todavía estaba limpio, todavía estaba purificado, todavía estaba fuera de químicos, de maleabilidad y de alteraciones hechas por el hombre. Por eso es irrelevante juzgar la existencia de Dios basándonos en lo que ha hecho el hombre. Porque nosotros estamos juzgando la existencia de Dios simplemente porque algo nos pasó o algo está pasando en la humanidad. Sacamos pretextos. Y bueno, tengo que admitirlo, es desagradable saber cuando un sacerdote o una sacerdotisa o un ministro de la iglesia o un católico o alguien que cree en Dios hace algo malo o alguien que se hace llamar creyente en Dios. Solamente se dice de nombre que cree en Dios, pero en sus acciones no es nada cercano a una persona que debería de creer en Dios. Pero es triste como una persona que solamente se hace decir que es creyente hace algo malo y solamente por eso no creemos en Dios, perdemos la esperanza en Dios. Basamos eso en no creer en Dios. Pónganse a pensar bien todos en lo que están fundando sus creencias, solamente en lo que el hombre hace, solamente en lo que el hombre dice, solamente en lo que el hombre está demostrándonos, está haciendo, está construyendo, está creando el caos. Y sí, es algo bastante desagradable y es algo que a veces no debería de, o mejor dicho, nunca debería de cambiar la opinión de una persona de Dios. Si no vas a creer en Dios, vas a llegarme a decir algo que realmente te crea. Pero si vas a decirme que no crees en Dios, porque un sacerdote es un violador, lo cual es bastante desagradable, pero juzgar a Dios por eso no es algo viable o es algo que se pueda hacer, porque no estás juzgando al sacerdote, estás juzgando a Dios. Y recuerda que Dios nos dio a todos libre albedrío y libre voluntad. Todos podemos hacer lo que queramos, pero todos somos responsables de nuestros actos. Una vez que crecemos y aprendemos de la vida y aprendemos lo que está mal, la responsabilidad cae sobre nosotros. Y nosotros tenemos que estar aquí y obrar según la voluntad de Dios. Si no lo hacemos y alguien juzga a Dios porque hicimos algo mal, ahí está algo muy mal hecho y muy inmaduro de parte de esa persona. Donde no puedo realmente hablar mucho, aunque no debería de pasar, pero no sé qué decir.
es cuando una persona pierde a un familiar. Y una vez que lo pierde, está juzgando a la existencia de Dios porque perdió a un familiar, porque perdió a un ser querido. Y eso no puede ser algo viable, no puede ser algo, algo que se tenga que dar, porque los hombres no pueden juzgar la existencia de Dios de esa forma. No se puede juzgar a Dios porque simplemente murió una persona que es cercana a nosotros. Es triste, es deprimente, pero lamentablemente las incapacidades que tenemos los hombres, el cuerpo humano, no nos dejan crecer como personas en una forma infinita o una forma inmortal. Solamente el alma es la que nos puede llevar más allá de lo que conocemos como vida mortal, o como mortalidad, o debilidad, o inmunidad. Y por eso es que estamos aquí, para nutrir el alma y para crecer como personas. Básicamente eso es una razón por la que está fallando nuestra fe en las personas que creemos en Dios, pero que estamos dudando. Luego entran las personas que creen en Dios, pero que su fe está en un momento bastante, se puede decir que están activas en el servicio de Dios, creen en Él, actúan conforme a sus mandamientos, pero siempre hay algo dentro de ellos que los está torturando y los está haciendo pensar en que es probable que Dios no exista, muy adentro de su corazón. Ahí es donde entran los encuentros con lo sobrenatural, ese toque extra, esa fe extra que el hombre necesita, la encuentra lamentablemente en lo peor que ha existido según las enseñanzas. Y no sé si ese sea su nombre exacto, perdón, o no sé si ese sea el personaje, pero sé que existe la maldad y existe los ataques de furia, los ataques de malevolidad, ataques malévolos. Ese ser que le llamamos Lucifer, Satanás, el que emerge y se pone en contra de Dios simplemente porque no quiere ser como Él y no quiere seguir lo que Él dice. Toma su decisión y decide ser algo completamente diferente a Dios. Hola, buenas tardes a todos. Continuamos con la última plática que dejamos pendiente sobre la existencia de Dios, sobre los aspectos que la influyen, sobre todos los humanos que existimos, que prácticamente los encerramos en 3 círculos, que son aquellos que son completamente ateos de la existencia de Dios o creen en otro Dios. Son aquellos que creen en Dios, pero solamente creen en Él en una forma parcial, superficial, no creen en Él de una forma entregada. Y hablamos finalmente de aquellos que creen en Dios de una forma mucho más fuerte y sólida, pero que hay algo muy dentro de ellos que nos hace dudar y pensar que Dios no existe. Cuando esto entra en la ecuación, la última situación, nos damos cuenta que las cosas sobrenaturales, como quedamos, eran las últimas que entraban en el complejo, en lo que debe demostrarles a ellos cómo es que pueden reforzar su fe aún más y estar unidos a Él de una forma mucho más sólida
y creer en Él de una forma mucho más unida, mucho más acercados a Él y a la realidad. Y esa forma de creer en Él es por medio de los sucesos sobrenaturales, los sucesos del mal, los sucesos del demonio, de Satanás, de Lucifer. Es ese ángel que dejó a Dios por ignorancia, por avaricia, por egoísmo y por oponerse a todo lo que Él dijo. Hizo completamente lo contrario que Dios estaba marcando, que básicamente es hacer el bien, y Él todo lo puso al revés, y Él puso como su prioridad hacer que los hombres hicieran el mal, y metió en sus corazones una maldad mucho más superior y malévola de la que se ha estado viendo desde hace mucho tiempo. Conforme ha pasado el tiempo, de algo podemos estar seguros, y eso es de que el mal ha evolucionado. Los hombres cada vez son más malos, más psicópatas, más maleducados, más ignorantes, más se puede decir que están tratando de excluir las cosas que son malas y convertirlas en buenas. Trata de decir lo que antes es malo, ahora es bueno. Lo que era malo, ahora es bueno, ahora se puede hacer. Las cosas antes eran mucho más delicadas, mucho más calmadas y había más respeto. Sí, hubo un tiempo en el que lamentablemente la maldad de muchos hombres causó muchas muertes y esas fueron las guerras mundiales. Pero después de eso hubo cierta paz, hubo cierta unión, pero todo ha ido empeorando. Después de que sucede cierto suceso que acaba con muchas vidas y todos empiezan a cambiar, todo vuelve otra vez a fluir de una forma mala y cada vez más mala. Los humanos cada vez son más ignorantes y más malévolos, hacen más mal a sus semejantes, no les importan los demás, cada vez todo es más céntrico a ellos, a su egoísmo, al yo y yo. Y gracias a eso es que tenemos este mundo tan malvado. El humano, con tal de querer complacerse y obtener lo que él quiere y tener los placeres que él desea, es capaz de cualquier cosa para solamente él ser feliz. No le importan los demás, solamente él y él y él. Y tengo que admitirlo que yo me incluyo entre esas personas que han querido a veces ser felices y no hacer felices a los demás. A veces no he tenido la templanza de querer ayudar a mis semejantes y a mi familia, y yo excluirme y ponerlos ellos primero. A veces uno suele hacer eso, pero tenemos que aprender a dejar eso atrás y cada vez ser más compartidos. Pero hay casos extremos de personas que con tal de sentir su placer y ser felices, son capaces de hacer las cosas más horrendas y asquerosas que jamás se haya imaginado la mente humana. Son cosas que solamente llegan a ser personas que hasta tal grado están completamente en las manos del demonio. Son personas que uno, por más que piense, por más que vea el mal que existe en el mundo, salen completamente de la órbita. Una cosa es robar para sobrevivir. Una cosa es que alguien mate a otra persona en defensa suya. Pero cuando una persona viola a un niño recién nacido, es cuando sabemos que eso no lo hizo un hombre, lo hizo un demonio.
un demonio de carne y hueso, alguien que está completamente fuera de sí y está siendo completamente controlado por el demonio. Es una prueba viva de que el demonio y la maldad y la asquerosidad existen. Eso es una prueba que muchos querían derrocarla porque dicen que eso solamente sucede por problemas psicológicos que tiene esa persona o por su vida. Pero yo les digo que con eso basta. Pero yo aún así tengo otra cosa que les voy a decir. Si no quieren creer en Dios, basándose en algo tan verídico, tan enfermizo, como un hombre haciéndole eso a un pequeño niño, entonces el exorcismo, el exorcismo, las personas que están siendo controladas por espíritus malignos, sacan cosas por su boca de una forma tan, pero tan influyente en el corazón del hombre, de una forma tan decrepitosa hacia Dios, lo insultan. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando, en sí solamente quiero que se den cuenta de que en sí el mal existe por medio de los espíritus malignos que se aprovechan de la debilidad del humano en su espíritu y lo están todo el tiempo manipulando. No todos los humanos nos ha tocado vivir cosas así, pero cuando por lo regular alguien se acerca a mitos religiosos, satánicos o juegos que tengan que ver con ello, como la Ouija, uno está en un gran riesgo de terminar siendo manipulado por uno de estos seres malignos. Estos seres que son enviados del demonio y que forman finalmente la última razón por la cual les quiero explicar a todos el hecho de por qué Dios ahora más que nunca es latente y está presente en la existencia de este mundo. Esta es mi hipótesis y esta es mi forma de mostrarles a todos el hecho de por qué Dios existe. No se lo tomen a mal. Es una forma de reflexionar y de que se den cuenta de los errores que están cometiendo. Si alguien quiere debatir esto, debatámoslo. Pero aquí tienen mis puntos y mi respuesta en caso de que quieran sacar algo para negar mis puntos. Si alguien quiere negarlo, está bienvenido. Pero saben bien que no estaré sin armas para responder. La existencia del hombre es latente a una forma de vida completamente increíble e inalcanzable por una bacteria. Y de esa forma se resume todo lo que les expliqué a aquellos que son ateos y no quieren creer en Dios y en la creación, sino en una evolución. Muy bien, gracias a todos por escuchar y los espero en el próximo video. Hasta pronto.